en el día de hoy quiero hablar bajo el tema cuidado con la rebelión. Cuidado con la rebelión. Este es un tema muy importante, hermanos, y en específico vamos a estar desarrollando el tema basándonos en el libro de Números, en el capítulo 16, donde se habla de la rebelión de un hombre llamado Coré. Pero bueno, vamos a empezar a adentrarnos de inmediato con el tema. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el significado de la palabra rebelión. Amén. Entonces, la palabra rebelión significa manifestación de rechazo a la autoridad. Puede manifestarse como desobediencia hasta llegar a ser un intento organizado y armado de destruir la autoridad establecida. Ahora, la palabra rebeldía dice comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad y desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Amén. Entonces, vamos a ver de inmediato dónde tuvo origen la rebelión, porque naturalmente dice la Biblia de que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, y cuando el Señor creó el ser humano en el Edén, Él vio que era bueno lo que Él había hecho. Amén. Entonces vamos a ver dónde tuvo origen la rebelión y qué fue lo que pasó, que este espíritu, amén, empezó a manifestarse también en el ser humano, desgraciadamente. Entonces, para ver dónde tuvo origen la rebelión, que fue con Satanás, cuando el Satanás se rebeló en el reino de los cielos, vamos a estar leyendo en Ezequiel, en el capítulo 28, del versículo del 12 al 15. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Fíjese que en este capítulo el Señor está dando un juicio a un gobernador, en específico al gobernador de la ciudad de Tiro. Pero a un cierto punto el Señor se desvía, ¿no?, de lo que es este hombre y empieza a hablar del origen de la rebelión, de cuando Satanás se rebeló en el cielo. Y mire lo que nos dice la palabra. Refiriéndose a Satanás, dice el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Fíjese, hermanos, lo primero que quiero notar aquí es que el Señor dice: tú eras el sello de la perfección. O sea, la palabra sello significa cuando usted termina algo y pone un sello, un cuño, o sea, su aprobación, su conformidad con lo que usted ha hecho. Amén. Y la palabra perfección significa acción de dejar algo acabado, o sea, que ha alcanzado el máximo nivel posible. Dios hizo este ángel en un modo muy especial, lo hizo hermoso y además de eso, lo llenó de sabiduría, o sea, todo el conocimiento que podía tener. Sus vestidos, dice la Biblia, de que eran preciosos. Imagínense todas esas piedras hermosas. Miren, nada más la esmeralda es una piedra hermosísima, ¿verdad que sí? Bueno, pues imagínense su vestidura lleno de todas esas piedras preciosas con muchísimos colores. Cuán era hermoso este ángel. Además de eso dice: los primores de tus tamboriles y flautas. Fíjese que dice: tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, él era música en sí mismo, seguramente para adorar a Dios, por supuesto. Dice de que estos instrumentos fueron preparados en el día de su creación. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, aquí la palabra nos da un detalle muy interesante y que nos dice que es un querubín. Ahora, la Biblia me habla, en la palabra de Dios nos dice de que hay jerarquías de ángeles, ¿no? O sea, hay serafines, hay varios tipos de ángeles. En específico, Satanás era un querubín. Un querubín es un ángel protector, o sea, es un ángel que está muy cerca de la gloria de Dios y como que rodea, amén, el trono de Dios. Ellos están muy cerca de la presencia de Dios. Asimismo, por ejemplo, en la Biblia hay muchos versículos bíblicos, por ejemplo, en los Salmos, donde se usan expresiones como, por ejemplo, oh Jehová de los ejércitos, tú que moras entre los querubines. Entonces, imagínense, este ángel tenía este gran privilegio de estar muy cerca de su Creador. Como leímos, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo es posible de que si este ángel Dios lo creó bueno, cómo es posible que de un momento a otro, o no sabemos si fue de un momento a otro o qué tiempo se llevó, pero ¿cómo es posible de que este ángel se volviera malo? Mira, hermanos, Dios no es un dictador. Dios no es un dictador. Él, toda su creación la creó con una característica que se llama libre albedrío. El libre albedrío no es otra cosa que el poder de decisión. Dios no quiere, por ejemplo, robots que lo obedezcan cada vez que Él da una orden. No, a nadie le gustaría esto. El Señor quiere de que nosotros lo amemos y obedezcamos sus mandamientos, pero voluntariamente, o sea, por amor, por agradecimiento a Él, que es nuestro Creador. Amén. Y lo mismo sucede con los ángeles. Entonces dice la palabra de Dios, veamos qué fue lo que le pasó. Dice, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Mire, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él se volvió un ser vanidoso y soberbio totalmente a causa de su hermosura. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Mire lo que hizo el Señor. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Santo Dios, hermanos, qué tremenda esta palabra. Hermanos, qué tremenda. En Isaías también, en el capítulo 14, en el versículo 12 en específico, vamos a leerlo porque nos da aún más detalles todavía la palabra. Dice así, Isaías 14, el versículo 12 dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. En otras palabras, tú que eras el fuerte, el hermoso, el sabio. Pero mire lo que dice, vamos a ver en específico qué hubo en el corazón de este ángel, aparte de haberse gloriado él en su propia hermosura y haberse llenado de soberbia y de celos y de envidia contra Dios. Mire lo que pasó, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Ay, hermanos, mire, en otras palabras, él prácticamente cuestionó a Dios y dijo, bueno, si yo soy tan hermoso y yo soy tan sabio, bueno, pues yo voy a destronar a Dios y pondré mi trono en lo alto. O sea, en otras palabras, él quiso darle un golpe de estado a su propio creador, hermanos. Qué cosa tremenda, qué maldad. Y lo peor de todo, hermanos, que es que él no hizo esto solo. Él con sus engaños y sus mentiras contagió a muchísimos ángeles en el cielo. Y dice en el libro de Apocalipsis, en específico en Apocalipsis capítulo 12, dice de que él arrastró con él una tercera parte de los ángeles del cielo. Mira, hermanos, esto es una cosa asombrosa, porque la Biblia dice de que en los ángeles, en el reino de los cielos, hay millones y millares de ángeles. ¿Usted sabe lo que significa que él haya arrastrado una tercera parte? Son muchísimos los ángeles caídos. Los ángeles en los cuales no se halló más puesto para ellos en el cielo, porque nada que no sea santo y puro puede estar en la presencia de Dios en el reino de los cielos, y el Señor por eso los hizo que ellos cayeran del cielo hacia la tierra. Amén. Y mira, hermanos, qué cosa tremenda. Es por eso que dice la palabra de Dios de que el ser humano se tiene que revestir con la armadura de Dios. Amén. El ser humano tiene que vivir bajo la protección del Señor, porque es que, como bien dice la palabra, nuestra guerra no es contra sangre y carne. A lo mejor usted tiene un problema con una persona y a usted le cae muy mal en esa persona. Y a veces, como decimos, la quisiera desaparecer del mapa. Bueno, pues le traigo noticia. No es la persona, nuestra guerra no es contra sangre y carne, es contra los espíritus que trabajan detrás de esas personas. Dice la Biblia, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades del mal. Amén, en las regiones celestes. Entonces es por eso que el ser humano siempre tiene que estar bajo la guía y la protección del Señor. Mira, hermanos, una cosa que no está escrito en la Biblia, pero a mí me gusta también cuando estoy leyendo la palabra, ¿no? Usar también mi imaginación, ¿no? Tratar de pensar cómo sucedieron las cosas. Mira, hermano, imagínese a Satanás con esos vestidos esplendentes, llenos, como dijimos, de piedra preciosa, y estando tan cerca de la gloria de Dios. Dice la Biblia de que un gran arco iris, amén, corona el ser del Señor. Entonces, usted se imagine esa gracia con la que seguramente el Señor se mueve, esos destellos de gloria, y entonces seguramente toda esa luz del Señor se reflejaba en él, y él habrá dicho, wow, cómo soy hermoso. Pero es que él no se percató de que esa luz no venía de él, que él no brillaba por luz propia, sino que esa luz venía de su creador. Y asimismo nosotros, hermanos, tenemos que cuidar mucho nuestro corazón de la soberbia, del orgullo, de enaltecernos a nosotros mismos. No importa en qué nivel espiritual usted esté, no importa en los lugares de autoridad que el Señor lo haya puesto, no importa cuál sea su condición, usted siempre, en cada cosa que haga y en toda situación, usted no se puede olvidar de darle la gloria a Dios, porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Mire, yo soy muy cuidadosa en eso, hermano, porque realmente es todo muy lindo cuando el Señor me habla, me ministra a través de su palabra. Yo disfruto mucho eso, por eso llamé este blog Pasión por la Palabra, porque es que a mí realmente me apasiona mucho la palabra de Dios. Pero yo me cuido mucho, hermanos, de darle siempre la gloria a Dios, aún en cada comentario.
porque es que yo sé de que si un día Dios me libre, si un día yo dejara de hacerlo, mire, como se dice en América Latina, me cortan el agua y la luz, o sea, hasta allí llegó la revelación, hasta allí llegó todo, porque es que el Señor no comparte su gloria con nadie. Acuérdese bien de eso, nunca se olvide de darle en todo la gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues ya que Satanás estaba desterrado del cielo junto con sus ángeles y él tenía este odio tan grande en su corazón. Imagínense la herida tan profunda que él le debe haber causado al Señor. Mira, hermanos, es una cosa, no hay palabras para esto. Entonces, ¿qué hizo, hermanos? Él prácticamente quiso dañar y bueno, lo logró hasta un cierto punto. Lo que más amaba el Señor. Cuando alguien le quiera hacer daño a usted y lo odia a usted, lo más probable es que no le haga daño a usted directamente, sino que haga, o sea, digamos, haga represalia, ¿no? O se la va a coger con lo que más usted ama. En este caso, él trató de dañar lo que más Dios amaba, que eran sus hijos. Amén, nosotros los hombres. Y entonces después que Adán y Eva pecaron, porque Satanás con sus mentiras también los engañó, diciéndoles que podían desobedecer a Dios, que no iba a pasar nada, de que no iban a morir si comían de ese fruto, amén, del fruto del árbol. Bueno, pues una vez que Adán y Eva pecaron, que desobedecieron a Dios, desgraciadamente esta relación de amor, intimidad y comunión que había entre el ser humano y Dios, se rompió prácticamente. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Allí fue, bueno, aparte que fue una grande mentira, como siempre, porque Satanás es el padre de mentiras. Él le dijo al ser humano de que no iba a suceder nada si pecaba, que no era verdad que no iban a morir. Bueno, pues la cosa resultó peor todavía. No fue que solo el ser humano, desgraciadamente, tenemos que morir terrenalmente, o sea, en nuestro cuerpo humano, en nuestra carne, sino también que por causa de él vino la muerte espiritual, que significa la separación de Dios, que era exactamente lo que él quería, amado hermano. Visto que ya él no podía disfrutar más de la presencia de Dios, pues él quería tratar de arrastrar con él a todos los que pudiera. Pero gloria a Dios que el Señor después mandó a su Hijo Jesucristo y volvió, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo, volvió a aceptarnos y a recibirnos nuevamente como hijos. Amén, para la gloria de Dios. Bueno, pues después de esto, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Que este espíritu de rebelión, de rebeldía, se empezó a manifestar también en el ser humano. Entonces, desgraciadamente, a lo largo de toda la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la rebelión, pero en esta ocasión yo quiero hablar de la rebelión de un hombre llamado Coré. Y como le dije, lo encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 16, y dice así: la rebelión de Coré. Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví. Acuérdese de qué tribu, de Leví. Después lo vamos a explicar bien. Con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Entonces, hermanos, vamos a ver primeramente quién era Coré, quién era Datán y quién era Abiram. Estos personajes que prácticamente se rebelaron contra los líderes que el Señor había establecido, que eran Moisés y Aarón. Entonces, vamos a ver. Coré
era el primo de Moisés y de Aarón, pertenecía, como dijimos, a la tribu de Leví, en específico de la familia de Coat. Él era un levita al servicio del tabernáculo y fue el instigador de la rebelión. Ahora vamos a explicar esto. Mire, hermanos, para poder entender esto, lo primero que usted tiene que saber era en la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel había estado 400 años como esclavo en Egipto. Entonces el Señor había escuchado la oración de su pueblo y el clamor de su pueblo. Y el Señor había seleccionado a Moisés. El Señor se le apareció a Moisés y prácticamente le dijo de que él sería el encargado, él y su hermano Aarón serían los encargados, amén, de ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y así mismo fue, a pesar de que el faraón de aquella época endureció su corazón, pues el Señor le dio la victoria a su pueblo. Ellos se abrió el Mar Rojo, salieron de Egipto y entonces en ese momento se encontraban en el desierto. Como siempre y como la intención del Señor es siempre estar con su pueblo y disfrutar de su creación, el Señor le dijo a Moisés, le dio instrucciones a Moisés de que construyera un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo significa morada. El tabernáculo prácticamente era un santuario móvil, porque acuérdese que ellos iban en movimiento hacia la tierra prometida, una tierra que el Señor les había prometido que le iba a dar. Amén. Entonces, ese tabernáculo prácticamente era un lugar, un santuario móvil, como dijimos, que estaba dividido en tres partes. El atrio, que era la parte exterior, el lugar santo, donde habían varios objetos específicos, y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del testimonio, y en el lugar santísimo, que era la parte más íntima, más reservada, allí se manifestaba directamente la presencia de Dios. Entonces, como habíamos dicho, el ser humano desgraciadamente se encontraba en una condición pecaminosa, en una condición de pecado. Entonces, como el Señor es un Dios santo, no era que cualquier persona así en cualquier momento podía entrar así como hacía ese lugar, no. O sea, eso requería que primero hubiera en el atrio un sacrificio de un animalito que, acuérdese, mire, le explico algo, en el Antiguo Testamento es todo sombra o figura del Nuevo Testamento. O sea, cada objeto en el tabernáculo, cada acción que se hacía allí, prácticamente simboliza siempre a Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, el animalito que se sacrificaba allí en el atrio, eso era un símbolo del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. O sea, significaba de que ese animalito, que en realidad en el Nuevo Testamento sería nuestro Señor Jesucristo, iba a cargar en él, o sea, iba a ocupar nuestro lugar y iba a cargar en él todo el pecado, todos los pecados, amén, de Jesucristo del mundo, y en este caso este animalito, los pecados del pueblo de Israel. Era como una sustitución, amén. O sea, dice la Biblia de que la paga del pecado es muerte. Bueno, pues este animalito prácticamente iba a ser sacrificado, iba a morir para obtener perdón de pecados. Amén. Entonces, con la sangre de este animalito, una vez al año, el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, entraba al lugar santísimo y el Señor perdonaba a su pueblo, ¿ok? Pero aparte de eso, en el tabernáculo tenían que haber personas específicas que sirvieran allí, por ejemplo, a la hora de montarlo, desmontarlo, personas que estuvieran a cargo del tabernáculo. Y entonces el Señor en el pueblo de Israel, de las 12 tribus, había seleccionado en específico, disculpe, a la tribu de Leví. Entonces, en la tribu de Leví, el Señor había seleccionado a Aarón, el hermano de Moisés, como sacerdote como sumo sacerdote, y a sus hijos para el sacerdocio.
Entonces, ¿por qué le explico todo esto? Usted ahora va a entender. Amén. Entonces, sin embargo, de la tribu de Leví, que era de donde era este hombre Coré, mientras dice, vamos a leer en Números, en el capítulo 3, no, disculpe, quiero especificarle algo primero. En Números, en el capítulo 1, no, disculpe, sí, exacto, perdón, estamos en directa. Amén. En Números, en el capítulo 1, en el versículo 53, mire lo que dice. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, o sea, ellos eran los que más cerca estaban del Señor, para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. ¿Te suena familiar esto, hermanos? ¿Cuál era la condición de Satanás en el reino de los cielos? ¿Cómo? Protector, custodio, exactamente, exactamente, para que ya vayas tomando nota por allí. Entonces, dice, los nombres de los hijos de Leví, a donde pertenecía este hombre Coré, fueron Gersón, Coat y Merari. Entonces, mientras las familias de Gersón y Merari se ocupaban en el tabernáculo de lo que era, por ejemplo, la parte externa, las cortinas, las columnas, todas estas cosas. Sin embargo, a la familia de Coat, que era donde pertenecía este hombre Coré, se le dio el privilegio, hermanos, de poder tener acceso a lo que era la parte más, a lo que era la parte más santa. Amén. A tener, por ejemplo, el privilegio de trasladar lo que eran los objetos más santos en el tabernáculo. Entonces, este hombre Coré, seguramente, o sea, la actitud correcta que él, seguramente, la actitud correcta que él hubiera tenido sería de agradecimiento, porque entre 12 tribus hermanos vinieron a escoger precisamente la tribu de Leví, y aparte de eso, a la familia de él la vinieron a escoger para las cosas más sagradas. Dice la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero desgraciadamente este hombre no fue fiel en lo poco. ¿Qué fue lo que pasó? Que en él se empezó a manifestar también este mismo espíritu de celo que había en Satanás. Y entonces él prácticamente quería ocupar la posición que tenía Aarón, que era la posición del sacerdocio. Y como siempre, hermanos, lo mismo, la fotocopia de lo que pasó en el reino de los cielos. Él, como siempre, ¿qué hizo? Estos otros dos hombres, Datán y Abirán, eran de la tribu de Rubén. Y entonces, en el tabernáculo, porque cada uno, por ejemplo, en sus tiendas, ¿no? Algunas tribus tenían que acampar al norte, otras al oeste, otras al este. Bueno, pues resulta ser, mire, que ellos estaban bien junticos. Coré y estos otros hombres prácticamente estaban en lo que era la parte sur del campamento. Y entonces imagínense, ellos allí empezaron a murmurar y a tener celos de Moisés y de Aarón. Y veamos, hermano, lo que sucedió. Ellos fueron a donde estaban Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, en otras palabras, ellos le quisieron a decir, ¿por qué tienen que gobernar ustedes? ¿Por qué tienen que gobernar ustedes? A nosotros también el Señor nos ha escogido. Nosotros también nosotros también somos santos. Nosotros también somos apartados. Nosotros también podemos gobernar. Y le dijeron, basta ya. O sea, ellos prácticamente acusaron a Moisés de enseñorearse de ellos. O sea, de como si Moisés fuera un líder arrogante o egoísta. Y mira, hermanos, no hay nada más lejos de eso. Porque dice la Biblia de que Moisés era un hombre muy manso. Y aparte de eso, hermanos, mire, si usted lee cuando el Señor llamó a Moisés en el libro de Éxodo,
Mire, Moisés le puso muchísimas excusas al Señor. Cuando el Señor le dijo, le dio esta tarea de ir a liberar al pueblo de Egipto, él le dijo, no, Señor, le puso muchísimas excusas. Le dijo, ¿qué va? ¿Y quién soy yo para semejante tarea? Y el faraón no me va a creer. Y para colmo, la última excusa que le dio fue, ay, no, mira, yo soy tardo para hablar, o sea, yo soy tartamudo. ¿Quién soy yo para ir a hablar con el faraón? Y el Señor le dijo que su hermano Aarón era el que iba a hablar por él. Amén, porque Aarón se hablaba bien. Entonces, estos hombres, Coré, Datán y Abirán, ellos no entendían que ellos no se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón. Ellos en realidad se estaban rebelando contra aquel que había seleccionado a Moisés y a Aarón. Amén. Ellos se estaban rebelando directamente contra el Señor. Y aparte de eso, otro detalle importante, mire, en dos capítulos antes, en el libro de Números, amén, en el versículo 11, bueno, el pueblo de Israel una vez más había murmurado y se había lamentado Moisés le dijo al Señor, ay Señor, le dijo, qué mal te he hecho yo, Señor, ¿acaso he engendrado yo a todo este pueblo? O sea, era una carga muy grande porque era un pueblo, hermanos, que se lamentaba en continuación y Moisés tenía siempre que interceder y pedir misericordia delante de Dios. Y entonces, mira, hermano, fíjate si Moisés no era un líder celoso, ni mucho menos, que el Señor, cuando sucedió ese incidente, ¿no? El Señor le dijo de que reuniera a 70 hombres, ¿no? Para tomar del espíritu que había en Moisés y ponerlo en esos hombres, en esos ancianos, para ayudarle a llevar las cargas. Y resulta ser, ay, mire, lo voy a leer porque esto está muy interesante también. Dice, Eldad resulta ser de que dice, en el campamento habían quedado dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, Señor mío Moisés, no se los permitas. Ahora le voy a explicar, escuche, ahora se lo voy a explicar. Y Moisés les respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, prácticamente de estas personas que el Señor había llamado para depositar en ellos el espíritu, ¿no? Que había en Moisés para ayudarle a llevar la carga, se habían quedado en el campamento, no se habían presentado delante de Moisés. Y de todas formas el Espíritu de Dios, ellos empezaron, descendió en ellos empezaron a profetizar y entonces este jovencito que era ayudante de Moisés fue para allá y le dijo, pero mira, no se los permitas, ellos ni siquiera vinieron a presentarse. Y fíjese si Moisés no era egoísta, que Moisés le dijo, ¿qué va? Al contrario, ojalá todo el pueblo de Israel fueran como ellos. Entonces, mira hermano, esas mentiras, vaya, de Coré, Datán y sus seguidores, mire, no había nada más lejos que esas acusaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, cuando oyó esto Moisés, estamos leyendo Número, el capítulo 16, el versículo 4. Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro, luego, se postró sobre su rostro. Eso significa que como todo buen líder, él se arrodilló y empezó a orar para pedir dirección al Señor. Entonces dice, luego habló a Coré y a todo su séquito y les dijo, mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo. O sea, será Jehová quien escoja. Dice, y hará que se acerque a él. Al que escoja, lo acercará así. Haced esto. Mire, le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Porque tanto era lo que ellos querían. Dice, tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, poned fuego en ellos y echad en ellos incienso delante de Jehová mañana. Aquel a quien Jehová escoja, ese será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Y entonces, mire hermano, esto en realidad para mí fue una advertencia.
porque mire, ellos conocían muy bien al Señor. Y dice la palabra de que Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Mire, el Señor fue muy específico en estas cosas de quién debía entrar y quién no debía entrar al tabernáculo, cómo se debían hacer las cosas. Mire, hermano, ellos estaban tan ciegos y tan llenos de odio que a ellos le debería haber iluminado una lamparita cuando Moisés le dijo esto de que fuego, que incienso, incensario, pero nada, hermano. Ellos estaban tan ciegos que ni la lamparita se le iluminó. Y entonces Moisés trató de hacerles entender, de ver que en realidad ellos no estaban buscando el bien del pueblo, sino que ellos lo que querían era prácticamente quitar la autoridad que Dios había establecido, pero para su propio orgullo, para su propio beneficio, porque eso no iba a beneficiar en nada al pueblo. Y entonces Moisés, para tratar de convencerlos, les dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, dice, ¿os es poco? O sea, ¿te parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Hizo que te acercaras junto con tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuráis también el sacerdocio. O sea, en otras palabras, le dijo: no te basta, no estás agradecido, te parece poco el honor que te ha dado el Señor. ¿Te parece poco? Ahora tienes la ambición también de quererle quitar el puesto y tomar a la fuerza una posición de liderazgo que el Señor no te ha dado y que le pertenecía a Aarón. Mira, hermano, esto yo no lo puse en la prédica escrita, y gloria a Dios, mire, porque se pueden grabar estos audios, que toda la gloria sea para el Señor. Pero mire, ahora me doy cuenta también que estos hombres estaban quebrantando también los mandamientos del Señor, porque el mandamiento del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos estaban quebrantando este mandamiento de no amar a su prójimo como a sí mismo. Y aparte de eso, también estaban violando otro mandamiento, que era el hecho de tener envidia. Amén. No envidiarás las cosas de tu prójimo. Y eso era exactamente lo que ellos estaban diciendo. Pero nada, hermano. Moisés les dijo esto y ni al más pequeño remordimiento ni señal de arrepentimiento. Después Moisés hizo otro intento. Dice: luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron. Mire cómo les respondieron: rebeldía total, lo que habíamos dicho ahorita, desafío a la autoridad, no querer obedecer a la autoridad establecida por Dios. Ellos les respondieron: no iremos allá. Y entonces más acusaciones todavía. ¿Es poco que nos has hecho venir de una tierra que destila leche y miel, refiriéndose a Egipto, hermano, que ellos en Egipto lo único que habían recibido era duro trato y latigazo? Dice, yo no sé a qué tierra de leche y miel se referían. Dice: es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. O sea, estaban acusando prácticamente a Moisés de que por culpa de ellos todavía no habían llegado a la tierra prometida. Pero es que en realidad, hermanos, no nos vamos a detener en esto, porque si no realmente se haría muy largo. Vamos a aprender un poquito a la vez. Pero realmente, hermano, en otra ocasión explicaremos que ellos no habían entrado a la tierra prometida por la dureza de su corazón y por su falta de fe, no por culpa de Moisés. Entonces peor todavía dice: sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Bueno, hermanos, para finalizar un poco esto, ¿qué fue lo que pasó? El día siguiente leamos Números 16, versículo 19. Dice: ¿cuál fue la respuesta del Señor a esto? Dice: ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación. O sea, él reunió contra Moisés y Aarón. Yo no sé si el Señor no hubiera intervenido, cómo hubiera terminado eso, hermanos.
Dice, ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, mire, el Señor ni siquiera pidió explicaciones. El Señor rotundamente les dijo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. El Señor estaba muy bravo, hermanos. Dice, y entonces veamos qué hicieron Moisés y Aarón. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, miren, y empezaron a interceder. Dígame usted, Dios, Dios de los ejércitos de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Mire, defendiendo y pidiendo misericordia contra las personas, Dios mío. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a la congregación y diles, apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis cosa ninguna suya, para que no perezcáis por todos sus pecados. Y entonces veamos qué fue lo que pasó, hermanos. Dice, ellos apartaron de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y de Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron en la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Note que dice sus hijos y sus pequeñuelos. Note esto porque después vamos a ver cómo aún en medio del juicio el Señor mostró su misericordia para con los hijos de Coré. Sigamos. Y Moisés dijo, vamos a ir un poquito más adelante para resumir. Perdone. Entonces, vamos a ver qué fue lo que el Señor hizo. Dice, aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. También salió fuego de la presencia de Jehová que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Acuérdese, los otros 250 que estaban delante del tabernáculo. Mire, hermanos, la verdad es que no se puede decir lo contrario. Este juicio fue una cosa tremenda, porque imagínese lo que es que se abra la tierra y, Dios mío, que se tragara a Coré y a todos los rebeldes. Fue tremendo este juicio, hermanos. Pero aún en medio del juicio yo veo la misericordia de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo es posible, hermana? Mire, aún en medio del juicio yo veo la misericordia de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor siempre tiene un remanente. El Señor es el Dios de las oportunidades. Él siempre da una segunda posibilidad, hermanos. Y en vez de haber destruido totalmente sin que no quedara descendencia prácticamente de la casa de Coré, esto no fue así. Cuando estábamos leyendo con antelación, le dije que pusiera atención a la parte esa donde decía de que se habían puesto Coré, Datán y Abiram en las entradas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos antes que fueran tragados por la tierra. Y mira, hermanos, si leemos un poquito más adelante, muchas personas piensan que fue a Coré y a toda su familia. Sin embargo, no fue así. Es por eso que hay que leer con atención la palabra de Dios. Y de hecho, esto yo no lo sabía. Y he aprendido muchísimo. Me siento muy contenta porque he aprendido muchísimo yo también con este estudio. Mire, poco tiempo después, siempre en el libro de Números, en el capítulo 26, poco tiempo después, se volvió a hacer un censo en el pueblo de Israel y mire quiénes aparecieron. Dice Números 26, el versículo 8, del versículo 8 al 11.
Dice, los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando éste se rebeló contra Jehová, la tierra abrió su boca y se los tragó junto con Coré. Así murió aquel grupo cuando el fuego consumió a 250 hombres para que sirvieran de escarmiento. Pero mire lo que dice, aleluya, el versículo 11. Pero los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Mire, Dios es un Dios misericordioso. Después, más adelante, vamos a estar viendo cómo el Señor le devolvió los ornamentos y las vestiduras sagradas a los hijos de Coré, hermanos, y lo vemos, por ejemplo, como porteros a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Después lo vemos como porteros en el templo, los vemos como adoradores, y ahí fue que yo entendí por qué fue que Satanás atacó tanto a esta familia, porque ellos eran adoradores y cantores del Señor. Si usted lee los salmos, hay muchísimos salmos que dice a los salmos a los hijos de para los hijos de Coré. Lo vemos que ellos figuran como cantores y adoradores, y eso es una cosa, mira, hermanos, preciosa. Vaya, para ponerse a llorar, porque hay un salmo que es bellísimo, 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 donde prácticamente ellos entonan una parte que dice, mejor es un día en tus atrios, o sea, anhelando la casa del Señor. Y después lo veremos también en tiempos del rey Ezequías, como tesoreros en toda fidelidad. Bueno, el Señor restauró los descendientes de Coré y vimos una vez más su misericordia. Por último, quiero decirles algo, ya para ya terminar. Amén. Si seguimos leyendo en el libro, esto no se lo voy a leer, se lo voy a explicar nada más. Si seguimos leyendo un poquito más adelante siempre en Números, en el capítulo 16, podemos ver de que el día siguiente de todo lo que había ocurrido, prácticamente de nuevo el pueblo de Israel se volvió a rebelar y bueno, vamos a leerlo. Así es más fácil. Dice, aconteció que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, o sea, acusarlos de nuevo. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto, o sea, el Señor, y apareció la gloria de Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová dijo a Moisés, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y Moisés dijo a Aarón, toma, fíjese que, mire, ya Moisés y Aarón tenían una cierta edad, no piensen de que ellos eran jovencitos, yo me imagino a Aarón corriendo. Mire lo que pasó, Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario, pon el fuego del altar y echa el incienso, vete enseguida donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Con su edad, hermanos, mire, Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. La mortandad había comenzado ya en el pueblo. Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y luego, mire qué cosa más preciosa. Luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Prácticamente, hermanos, aquel contra el cual se habían rebelado fue el mismo que los salvó. Y en la actualidad, amados hermanos, en la actualidad nosotros ya no tenemos un sacerdote terrenal como en el Antiguo Testamento, sino que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Él fue el que se puso como Aarón, hermanos, entre los vivos y los muertos. Y dice la palabra de Dios en Isaías, dice, refiriéndose a Jesucristo, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, el pago de nuestras rebeliones fue sobre él, hermano.
Es precioso ese capítulo en Isaías. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Dice de que Jesucristo fue un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y todo eso, hermanos, para que nosotros pudiéramos nuevamente entrar delante de la presencia de Dios. Y tanto es así que cuando el Señor Jesucristo murió, dice la Biblia de que apenas Él dijo, consumado es, hubo un grande terremoto y en el templo que había en esa época, el velo, la división que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dice de que el velo del templo se rasgó. Esto quiere decir de que a partir de ahora todo aquel que cree en el Señor Jesús resulta justo, o sea, justificado delante de Dios. Ya no hay más esta barrera del pecado. Amén. Y entonces dice que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios. O sea, usted ahora puede orar en cualquier momento y entrar en la presencia de Dios, hermanos, en cualquier momento. Y vamos a leer para finalizar en Hebreos, en el capítulo 7. En el versículo 22, para que usted vea qué preciosas cualidades la de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Dice, por tanto, Jesús hecho un fiador de un mejor pacto. Dice, y los otros sacerdotes, o sea, refiriéndose a los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero por cuanto permanece para siempre, Jesucristo, acuérdese, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que nuestro Señor Jesús vive siempre intercediendo delante de Dios por nosotros. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, o sea, el Señor Jesús murió una vez y para siempre. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios, hermanos, qué preciosa palabra. Así que con esto hemos terminado y recuerde, hermanos, vamos a pedirle al Señor en su infinita misericordia que no permita nunca, amados hermanos, de que estas características tan feas, amén, estas obras de la carne, hermano, porque esto no son cosas espirituales, o sea, estos no son frutos del Espíritu. Estos son obras de la carne, que el Señor no permita nunca que llegue a nuestro corazón ni el odio, ni la envidia, ni la murmuración, ni la soberbia, ni la vanidad, ni ninguna de estas cosas, hermanos. Amén. Y contamos con la ayuda, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Hasta aquí dejamos este estudio. Ruego al Señor de que sea de bendición para cada una de sus vidas. Y nada, nos vemos en la próxima entrada. Amén. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.